Buenas tardes, padre. Buenas tardes, hermana. ¿Cómo se encuentra? Terminando la semana. Ave María, rapidito. Esto se fue. Pan caliente. Lo pusimos en el horno y de momento, ¡pum!, ya sonó la alarma. Seguro que ahorita estamos en Navidad otra vez. Por eso en estos días le entoné que ya mismito estamos en el triqui, 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 ya prontito. Pero primero, este tiempito ordinario para entonces adentrarnos ahorita en la cuaresma. Vamos al paso, vamos al paso. Seguro, poquito a poco. Vamos a concluir entonces esta carta del Papa hoy y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Saludamos con cariño a todas las personas que sintonizan con nosotros a través de Católica Radio de distintos lugares, países, naciones, pueblos numerosos. De día y de noche, tarde, mañana, mediodía, madrugada, a cualquier hora. Claro, porque tiene la oportunidad. Y el tiempo es de Dios. Y tiene la oportunidad de escucharnos en directo y en vivo o a través de Católica Radio 88.9, Facebook Live o pero YouTube. Eso YouTube que usted está haciendo. Sí, que Manuel nos dijo que podían verlo a través del canal de YouTube de Católica Radio 88.9. Repita. Canal de YouTube, Católica Radio 88.9. Pueden ver todos estos programas que dimos inicio el 16 de marzo del 2020 y que continuamos entonces en esta experiencia, en este caminar, pasito a pasito. Ánimo pues. Oramos pidiendo la asistencia del Señor. Ven Espíritu Santo. Purifica la iglesia. Renuévala. Impúlsala. Transfórmala. Únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Una carta hermosa, Patris Corde, del Santo Padre Francisco, con motivo al 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal, y que el Papa Francisco el 8 de diciembre del año 2020 anunció para dedicar todo un año hasta el 8 de diciembre del 2021. Vamos pues a dar conclusión a lo que hemos estado reflexionando durante toda esta semana y prepararnos para ver cómo podemos aplicar a lo largo de este año estas claves que el Papa nos ha dado y que repetiremos más adelante en algunos programas para no perder la línea, la onda reflexiva. El último punto, ¿verdad?, nos presentaba a San José como padre en la sombra, ¿verdad? Y terminábamos diciendo que siempre que nos encontremos en la condición de ejercer la paternidad, debemos recordar que nunca es un ejercicio de posesión, sino un signo que nos evoca una paternidad superior. En cierto sentido, todos nos encontramos en la condición de José, sombra del único Padre Celestial que hace salir el sol sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos, y sombra que sigue al Hijo. Sombra que sigue al Hijo, ¿verdad? Hermosa palabra con la que el Papa prácticamente va concluyendo su reflexión y nos pone ya en la conclusión final de esta carta. Sombra que protege, que cuida, que sostiene, que desde un segundo lugar acompaña, pero un acompañamiento que es de crecimiento, de nutrición y sobre todo de guía. Levántate, toma contigo al niño y a su madre, dijo Dios a San José. El objetivo de esta carta apostólica es que crezca el amor a este gran santo, para ser impulsados a implorar su intercesión e imitar sus virtudes, como también su resolución. Por lo tanto, vuelve a recordarnos el objetivo por el cual escribió la carta, para que crezca el amor a este gran santo. Desde la, podríamos decir, sombra, oscuridad del telón de fondo, y podamos nosotros, impulsados por su ejemplo, implorar su intercesión, pero lo más importante,
imitar sus virtudes para poder actuar como Él actuó. ¿Y cómo actuó Él? Pues hacemos la breve letanía, ¿verdad? Ajá. Que son como esos 9 puntitos. Primero, actuar como un Padre amado. y podemos decir, ruega por nosotros. Segundo, Padre en la ternura. ruega por nosotros. Padre en la obediencia. Ruega por nosotros. Padre en la acogida. Ruega por nosotros. Padre de la valentía creativa. Ruega por nosotros. Padre trabajador. Ruega por nosotros. Padre en la sombra. Ruega por nosotros. ¿Ah? Toda una letanía, toda unas virtudes dignas de imitar de este gran hombre que, como hemos dicho y como el Papa dice, repitiendo las palabras del Papa, no dijo ni una palabra, pero dejó un legado muy grande para toda la iglesia. Y actuó con corazón de padre. Así José amó a Jesús, con un corazón de padre. Y por eso es que en los 4 evangelios Jesús es llamado el Hijo de José. En efecto, la misión específica de los santos no es sólo la de conceder milagros y gracia, sino la de interceder por nosotros ante Dios, como hicieron Abraham y Moisés, como hace Jesús, único mediador, que es nuestro abogado ante Dios Padre, ya que vive eternamente para interceder por nosotros. Interesante, ¿verdad? No es conceder gracias y milagros únicamente, sino interceder, suplicar, servir de puente, servir de ejemplo, servir de motivador. Los santos ayudan a todos los fieles a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Por lo tanto, los santos ayudan. ¿Quiénes son los santos? Hombres y mujeres como nosotros. Hombres y mujeres que han vivido situaciones como las que vivimos diariamente nosotros. Sombras, luces, oscuridades, alegría, pena, trabajo, crecimiento, en fin, de todo un poco. Su vida es una prueba concreta de que es posible vivir el Evangelio. Si ellos pudieron, nosotros también. Eso es así. Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús es el maestro. Y ellos, a su vez, son ejemplos de vida a imitar. Imitaron, es decir, aprendieron la lección, la imitaron, la pusieron en práctica. San Pablo exhortó explícitamente: vivan como imitadores míos. Vivan, sean reflejo vivo. Lo que yo les he dicho, lo que yo les he predicado, lo que yo les he enseñado, que yo lo viva. San José lo dijo a través de su elocuente silencio. Interesante, ¿no? La gran palabra de San José es el silencio. No digo nada. Hablaría normalmente, pero no quedó escrito, no fueron grandes discursos, no fueron grandes palabras, no. Ni siquiera una. Ante el ejemplo de tantos santos y santas, San Agustín se preguntó: ¿no podrás tú lo que estos y estas? La palabra va directa a nosotros, ¿verdad? Lo que estos y estos santos, estas santas, estos hombres y estas mujeres realizaron, ¿no lo podrás realizar tú también? Y así llegó a la conversión definitiva, exclamando: tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva. Interesante, ¿no? Interesante. Agustín se preguntó: si ellos pudieron, ¿no podré yo también? Y eso lo encaminó. Y entonces le lleva a una conversión que deja escrita en el libro de las confesiones, y esta famosa frase que él dice y que ha quedado, ¿verdad?, como también un memorial hermosísimo: tarde te amé, porque ya estaba mayor, belleza tan antigua y tan nueva. Dios es la belleza. El mundo, dice Dostoyevsky en el libro en la novela de los hermanos Karamazov, se salvará por la belleza. Y la belleza es Jesucristo, el rostro amado del Padre. No queda más que implorar a San José la gracia de las gracias. ¿Cuál es esa gracia de las gracias? Nuestra conversión. Nuestra conversión, es decir, seguir al Maestro. Y ahora el Papa compone una oración hermosa que queda aquí
y que estaremos escuchando muchas veces a lo largo de este año. Vamos a recitarla ahora. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, a ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Roma, en San Juan de Letrán, 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María del año 2020, octavo de mi pontificado, Francisco. El Papa firmó esta carta, ¿verdad? La presentó oficialmente el 8 de diciembre de este año pasado en Roma, en San Juan de Letrán. San Juan de Letrán es la catedral del Papa como obispo de Roma, así como el obispo de Ponce tiene una catedral, que es Nuestra Señora de Guadalupe, en el centro de la ciudad de Ponce. El Papa, como obispo de Roma, tiene su catedral y es San Juan de Letrán en el centro de Roma. Y ahí fue donde firmó el pasado 8 de diciembre. Mira la oración. La oración es breve, bien interesante porque recoge todo lo que el Papa nos ha hecho reflexionar. Salve, salve quiere decir saludo, ¿no? Los romanos se estaban diciendo salve y extendían la mano, salve. El salve bíblico sería alégrate. Y lo llama custodio del Redentor. Ese es el gran título que la iglesia vuelve a reconocer, ¿no? San José es el custodio del Redentor, pero además esposo de la Virgen María. Ese es el título. Ese título que también, y fue San Juan 23 el que introdujo en la plegaria eucarística, porque fue interesantísima durante siglos. Incluso el nombre de San José no aparecía en el canon, en la plegaria eucarística. Ahora, en la plegaria eucarística, después de Juan 23, que fue de las primeras reformas que hizo en la liturgia, añadió San José, su castísimo esposo. Y desde entonces hacemos memoria de San José todos los días después de la Virgen María y San José, su esposo. Y dice entonces la misión, la oración. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Fíjate los tres verbos. Confió, depositó y forjó. Lo describe. Fue el hombre de la confianza. Fue el hombre que depositó esa confianza o recibió la confianza de la mujer que amaba, María. Pero además forjó. Le dio estructura, le dio, podríamos decir, esqueleto espiritual al niño Jesús. Y también la confianza. A ti Dios confió a su Hijo. Oh bienaventurado José. Lo reconoce como santo, ¿verdad? Bienaventurado. Muéstrate Padre también a nosotros. Así como fuiste Padre para Jesús, muéstrate, manifiéstate como un Padre para nosotros. Y guíanos en el camino de la vida. Dos gracias pedimos, que te muestres como Padre para que nos guíes. ¿Dónde? En el camino de la vida. Y tercero, concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Entonces pedimos 4 gracias. Concédenos gracia, es decir, concédenos el amor pleno, la misericordia, experimentarla, no solo conocerla mentalmente, cognitivamente, y además la audacia, la valentía para actuar como lo hiciste tú, y sobre todo defiéndenos de todo mal. Pausamos y en breve regresamos. Con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás. ¡Los 4! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre
Estamos completando esta hermosa carta que hemos reflexionado durante esta semana. Quisiéramos hacer como una breve síntesis, aunque después, a lo largo del año, varias veces volveremos, ¿verdad?, a compartirla a con compartir ustedes, algunos porque tenemos elementos. todo un año para Es correcto. continuar reflexionando. Entonces, Padre, disculpe, y dentro de este año tenemos dos grandes momentos que celebramos a San José. El 1 de mayo, San José Obrero, y el 19 de marzo, es correcto. que son dos fechas clave que nos ayudan para continuar reflexionando sobre él. Mirando un poco la carta, ¿verdad?, y haciendo como una pequeña síntesis, vemos que con corazón de padre es una frase en latín más breve, ¿verdad? Patris Corde. Patris Corde, que resuena a cariño, que resuena a ternura especial, que resuena a una, podríamos decir, reflexión serena y pausada de este hombre que en la historia de la salvación marca una ruta, una aventura. Y que en cierta medida el Papa, en su reflexión personal, como nos dice en la carta, crecía ese deseo de hacer una reflexión sobre San José, y dice que durante estos meses de la pandemia, en lo que podemos experimentar en medio de la crisis que nos está golpeando, que nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, corrientemente olvidadas, que no parecen en portadas de diario y de revistas, ni en las grandes pasarelas del último show, pero sin lugar a dudas están escribiendo hoy los acontecimientos, y enumera Médicos, enfermeros y enfermeras encargados de reponer los productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas y tantos, pero tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo. Entre ellos están muchos de ustedes, muchos de nosotros. Por eso, cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico, sino corresponsabilidad. ¿Cuántos padres, Madres, abuelos y abuelas, docentes muestran a nuestros niños con gestos pequeños y cotidianos, cómo enfrentar y transitar una crisis readaptando rutinas levantando miradas? e impulsando la oración? ¿Cuántas personas rezan? Ofrecen e interceden por el bien de todos. Todos, y esto es lo que quería yo resaltar después de esa introducción. Todos pueden encontrar en San José el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta, un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad. San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en segunda línea tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. Y por eso dirige esa carta a todos esos, a todos nosotros, que formamos parte de esta caravana grandísima. Pues hermana, vamos a ver estos temitas, de los 7 temas. Ajá. ¿Cuál fue el que a usted más le tocó? ¿Cuál fue el que más me tocó? Bueno, si miramos el contexto, todos y cada uno me gustaron, ¿verdad, Padre? Me gustaron y creo que el Santo Padre tuvo una delicadeza para cada uno de ellos, ¿verdad? Pero si me fuera a identificar con ellos, pues tendría el 2, Padre en la ternura, ¿verdad? Cómo Jesús vio la ternura de Dios en José. Esa frase, como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes le temen. Y pienso que esa ternura, que a pesar de saber que no era el padre biológico de él, tuvo esa sensibilidad, tuvo esa ternura, haciendo eco de este texto bíblico, ¿verdad? De este salmo más bien, de que Jesús vio la ternura de Dios en José. Más abajito dice, la ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. Interesante, ¿no? La ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros.
Porque el maligno nos hace mirar nuestra fragilidad como un juicio negativo, mientras que el Espíritu la saca a la luz con ternura. El Espíritu. Y lo digo porque estamos en el año del Espíritu, ¿verdad? Entonces esta frase también en es clave. etapa es clave, nos puede ayudar mucho. ¿Qué otra cosa le impactó? Dice, solo la ternura nos salvará de la obra del acusador. ¿Verdad? Como esa ternura pudo también en José obrar rectamente, y cómo esa misma ternura lo hizo discernir en ese caminar y en ese peregrinar para cumplir con esa voluntad de Dios y esa encomienda que el Señor le había dado. Entonces me llama mucho la atención esta experiencia. La ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. El dedo que señala y el juicio que hacemos de los demás son a menudo un signo de nuestra incapacidad para aceptar nuestra propia debilidad, nuestra propia fragilidad. Y creo que San José y el Papa, con estas mismas palabras, nos ayudan a nosotros a reflexionar y a descubrir también la ternura que hay en cada uno de nosotros. San José, con corazón de padre, amó a Jesús. Es llamado en los 4 evangelios Jesús, hijo de José. Sabemos que fue un humilde carpintero, se desposó con la Virgen María, un hombre justo, siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios, manifestado en su ley a través de los 4 sueños que tuvo, y tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús. Interesante. Y ahí viene entonces el primer título, la Padre primera, amado. podríamos decir, frase de las nuevas letanías. San José, Padre amado. La grandeza de San José consiste en el hecho de que fue el esposo de María y el padre de Jesús. esa es su grandeza, fue el esposo, el apoyo de María El padre y el padre de Jesús. y el padre de Jesús. Dice que su paternidad se manifestó concretamente al haber hecho de su vida un servicio, un sacrificio al misterio de la encarnación y a la misión redentora que le está unida, al haber convertido su vocación humana de amor doméstico en la oblación sobrehumana de sí mismo, de su corazón y de toda capacidad en el amor puesto al servicio del Mesías nacido en su casa. Interesante, ¿no? Esa paternidad, él la manifiesta con un hecho concreto, el haber hecho de su vida un servicio, un sacrificio al misterio de la encarnación. en carne acción. Y es en la carne, en la acción de su vida, en el día a día, donde José va a manifestar todo esto, ¿verdad? Acepta esa misión redentora que está unida y haber convertido esa vocación personal, humana, de amor doméstico, en esa oblación, en esa entrega sobrehumana de sí mismo, de su corazón y de su capacidad en el amor, puesto al servicio del Mesías nacido en su casa. Fíjate, ¿dónde nació el Mesías? En la casa de José. En la casa de José. Esto te amplía, ¿no? ¿Dónde queremos que naciera Jesús esta Navidad? En mi casa. Una de las cosas que, ¿verdad?, que la pandemia nos ayudó a vivir quizás un poquito mejor este año. Yo quiero que el Mesías nazca en mi casa. Y lo podamos celebrar en nuestra casa, y por eso la Navidad fue tan bonita este año, con tantas experiencias tan hermosas y tan bonitas, ¿verdad? Entonces ahí vemos a San José como modelo de un padre que ama. Así que con corazón de padre amado. Que ruegue por nosotros San José, y que ese corazón amado nos haga amar a otro. El segundo que usted estaba comentando, ¿verdad? Esa segunda letanía, o esa segunda frase de oración. Padre, en la ternura. José vio a Jesús progresar día tras día, en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Y entonces retomamos lo que usted hablaba ahorita, ¿verdad? De esa ternura.
como un padre. Jesús vio la ternura de Dios en José como un padre siente ternura por sus hijos. Así el Señor siente ternura por quienes lo temen. El Señor siente ternura por los que le temen. Cuando hablamos de esto, ya explicaba un poquito, era lo que el temen, que le falta una letra en medio. Si usted separa la palabra temen, son dos palabras en una. Te, añada una A. Amén. El Señor muestra ternura sobre aquellos que le amen. Amén. No que le temen negativamente, que cojan miedo, no, no es eso. La Biblia no habla de ese temor negativo, sino ese te amo. Yo no peco contra Dios, no porque me voy a ir al infierno. Yo no quiero pecar contra Dios porque yo amo a Dios. Y Dios me ama. Y me ama como soy, en mi debilidad, en mi fragilidad. Alguna gente piensa que porque cometieron un pecado, ya Dios no lo va a rechazar y lo va a dejar. Dios no te rechaza por el pecado, al contrario, sale a tu encuentro. Quiere restablecer la comunión contigo porque ha hecho alianza. Y esto nos lleva a entender que si José es padre amado, y es padre amado, y valga la redundancia, que ama desde la ternura, entonces es porque descubre la obediencia. Entonces, San José como padre en la obediencia. Así como Dios hizo con María cuando le manifestó su plan de salvación, también a José le reveló sus designios a través de sueños. José tenía un sueño y Dios le cambió el sueño. Casi se le hace pesadilla. Pero el Señor dijo, no es una pesadilla, es un sueño distinto. Y tú vas a ser parte de este gran sueño que es mi sueño. Porque es restablecer la alianza. Porque Dios también tiene un sueño sobre la creación, sobre el ser humano, sobre la humanidad. Por eso, José ha sido llamado por Dios para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús mediante el ejercicio de su paternidad. Fíjate, para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús. Así que San José prepara la persona y prepara indirectamente la misión, lo formó bien, lo hizo crecer. Por eso, como compartíamos ahorita como padre de la ternura, dice que José vio a Jesús progresar día tras día en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. En sabiduría, conocimiento profundo de Dios. En estatura, porque va creciendo físicamente. ¿Y en qué más? Gracia, en gracia. En esa relación. Y los hombres. Con Dios y con la humanidad. Puente. De este modo, Él coopera en la plenitud de los tiempos en el gran misterio de la redención y es verdaderamente ministro de la salvación. ¿Cómo? Ayudando directamente a la persona y a la misión de Jesús. Y fíjate que en la iglesia tenemos mucha gente así, que nos ayudan, porque ven en los ministros de la iglesia la persona de Jesús y ven una misión y ayudan y colaboran. Y lo hacen desde la sombra, desde un protagonismo silencioso, ayudando de mil maneras, a veces económicamente, a veces ofreciéndose para ayudar, transportarte, llevarte, qué sé yo, distintos lugares. Pero ahí está la acción. Así. Y en ese padre en la obediencia también se hace padre en la acogida. ¿Qué es el paso siguiente? Quien es capaz de obedecer, de escuchar, entonces acoge, recibe, asume. José acogió a María sin poner condiciones previas. No, después yo voy a hacer mi listado. No le digo a Dios. Espérate un momentito. Espérate, vamos a hacer un contrato primero. No. La alianza era solo por parte de Dios. Yo hago lo que tú digas. Confió en las palabras del ángel. La nobleza de su corazón le hace supeditar a la caridad lo aprendido por ley. Eso es lo que habíamos comentado en estos días, ¿verdad? Por encima de la ley que decía que había que apedrearla, él la amó. Y dijo, no, yo la voy a defender. Respetó su dignidad. Prefería a él que los oprobios vinieran sobre él. Esto es una grandeza sin igual. Y quien logra entender esto, descubre la verdadera vocación. Yo creo que ese tema en ese momento fue bien clave.
no temas en tomar a María por tu esposa. Porque lo que viene es obra Obra del Espíritu. Espíritu. Hasta que uno crea esto es obra del Espíritu. Ujú. Por eso, en la vida de evangelización, nosotros tenemos que pensar que es la obra del Espíritu. Yo simplemente soy un instrumento, pero quien obra es el Espíritu Santo. Y antes de que yo llegara, ya el Espíritu llegó. Y cuando yo llego, el Espíritu está. Y cuando yo me vaya, el Espíritu se queda, porque esta es su obra. José se presenta como figura de varón respetuoso, delicado, que aún no teniendo toda la información, se decide por la fama, dignidad y vida de María. Fíjate, interesante, ¿verdad? Ujú. Varón respetuoso, delicado. No tiene toda la información, Ujú. pero prefiere la fama de ella, defenderla a ella, respetar su dignidad, la vida de ella. Y entonces no busca, como diga, no duda, responde afirmativamente. Y en su duda de cómo hacerlo, Dios lo ayudó a optar, iluminando su juicio. Le da la palabra necesaria, le da la luz que necesita. Y entonces José se tira de pecho. Por eso es que dice en el texto que se levantó, que respondió inmediatamente, así como la Virgen Ujú. apresuradamente fue a casa de su prima, así José también responde inmediatamente. San José de la prontitud. De como la Virgen. prontitud. Oh, ya le hemos puesto ese título nosotros aquí. Y entonces, después, como padre en la acogida, luego entonces nos invita a contemplar a José como padre de la valentía creativa. Es una valentía, es una audacia, pero es creativa. Ujú. No se queda cruzado de brazos. Y por eso insistimos en aquello de que en la cueva resolvió. Vio. Buscó Y la caja, hizo la caunita, buscó la paja, qué sé yo. acomodó. Él hizo de aquella cueva un Una hogar, un lugar habitable, donde su esposa pudiera dar a luz en su casa. Y su casa no es el edificio físico, su Ujú. casa tiene que ver con la familia, con su descendencia. José era el verdadero milagro con el que Dios salvó al niño y a su madre. El verdadero milagro, la verdadera acción salvadora milagrosa. El cielo intervino confiando en la valentía creadora de este hombre que cuando llegó a Belén y no encontró un lugar donde María pudiera dar a luz, se instaló en un establo y lo arregló. Lo que hablábamos, ¿verdad? No tuvo reparo. Además era chiripero, es decir, que tenía ideas. Sí, Eso- era un creador. O sea, eso no le salió de la manga. Es que Dios lo fue preparando. Y esos dones que él tenía los puso al servicio del servicio. Mesías. Ante el peligro inminente de Herodes, que quería matar al niño en medio de la noche, organizó la huida a Egipto. La fuga. Vámonos de aquí a aquí. Vámonos que es tarde. ¿Sabes? Y ese padre de la valentía creativa, ¿verdad? Luego entonces el Santo Padre nos los presentará como un padre trabajador. Es decir, que es un hombre creativo, valiente, trabajador. Cualidades del hombre de hoy, del padre de hoy. San José era un carpintero que trabajaba honestamente para asegurar el sustento de su familia. De él, Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan que es fruto del propio trabajo. 3 palabras clave: valor, dignidad y alegría. Y esto comiendo el pan del propio trabajo, es decir, de la obra. El trabajo se convierte en participación en la obra misma de la salvación, en oportunidad para desarrollar las propias potencialidades y cualidades, poniéndolas al servicio de la sociedad y de la comunidad. Y decíamos en estos días, ¿no? El trabajo no lo hizo Dios como un castigo, Ujú. como canta el negrito del batey. Y ese presentarnos del Santo Padre a San José como padre trabajador, que lo hacía desde la honestidad para asegurar el sustento de la familia, entonces el Santo Padre nos los presenta como padre en la sombra. Nadie nace padre, sino que se hace. Y no se hace solo
por traer un hijo al mundo, sino por hacerse cargo de él responsablemente. Todas las veces que alguien asume la responsabilidad de la vida de otro, en cierto sentido, ejercita la paternidad respecto a él. Y esto, una breve síntesis, ¿verdad?, de lo que ciertamente nos enseña San José, lo podemos ver también en esa hermosa oración que hemos recitado en otros momentos y que yo creo que nos ayuda ahora, en su versión extensa, a hacer síntesis, el cierre de nuestro diario, de nuestra reflexión de esta semana. Enséñanos, José. Y en ese enséñanos, José, yo voy a hacer la lección larga y vamos viendo entonces la versión breve. Y dice, enséñanos, José, cómo se es no protagonista, cómo se trabaja sin exhibirse, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin manejar, cómo se ama sin reclamar. ¿Cuál sería la síntesis, hermana? ¿Cómo enséñanos, José, cómo se es no protagonista? El primero, el que vaya adelante. Ujú. Hay que ser protagonista, pero no el primero de los protagonistas. ¿Cómo se avanza sin pisotear? No haciendo daño. ¿Cómo se colabora sin imponer? Es decir, que no me convierto en un amo. Ujú. ¿Cómo se ama sin reclamar? Yo te doy, pero tú me das. Esto yo lo hago para qué. Interesante, ¿no? Además dice la oración, dinos cómo se vive siendo número 2 o 3. Cómo se hacen cosas formidables desde un segundo puesto. Dinos cómo la inmensa mayoría de nosotros tenemos que ocupar estos lugares. ¿Cómo se vive siendo número 2? ¿Cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto? Los segundos lugares en los que está nuestra verdadera y oculta grandeza, ese no brillar, pero estar ahí. Diría Teilhard de Chardin, un sacerdote jesuita, antropólogo, que hizo una serie de reflexiones y que en un momento determinado de la iglesia tuvo que guardar silencio. Y él decía una frase que a mí me gustó mucho, la escuché de seminarista y siempre me ha guiado un poquito en mi camino de fe, y era que él decía, yo no aspiro a ser columna de un templo. O sea, las columnas de los templos siempre se ven. Yo aspiro a ser zapata. Lo oculto. Los fundamentos. Si hay una buena zapata, no se cae. Las columnas se pueden caer, pero la zapata No. Y mientras más profunda. es lo que sostiene. Dinos cómo se vive con elegancia, siendo no importantes. Convéncenos de que se puede y debe ser útil, fiel, efectivo, hasta héroe, siendo no importante. Y luego entonces, a otro momento, explícanos, José. Explícanos cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplausos, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y se muere sin que nos hagan estatuas u homenajes. ¿Cómo se hace para ser útil, positivo, generoso, sin necesidad de ser importante y todavía más difícil? ¿Cómo se hace para darlo todo sin ser protagonista y a pesar de ello sentir por dentro una paz, una felicidad, un gozo profundo? Por eso explícanos, José, cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplausos, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y se muere sin esperar un homenaje. Enséñanos, José. Amén. Con eso terminamos esta semana, con San José de la mano, el San José caminante, el San José que es desde la sombra, a quien decimos esta tarde y al final de esta semana, San José, ruega por nosotros. que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos la próxima semana en este nuestro programa. Mi camino de fe, pasito a pasito. Buen fin de semana. Que la pasen bien. Chao. Con un paso de fe.